Buenas tardes. El estudio Carrier y Asociados y el Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y la empresa CETPE tienen el agrado de presentarles a la señorita María Eugenia López Cruz, pasante internacional de nuestra firma de abogados, estudiante de leyes del último ciclo de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, quien el día de hoy nos ofreció una charla muy interesante sobre la prueba pericial en las reglas de evidencia de Puerto Rico. Buenas tardes, María Eugenia. Muy buenas tardes. Eugenia, ¿podrías comentarnos en qué consisten las reglas de evidencia de Puerto Rico? Claro que sí, las reglas de evidencia son un conjunto, ¿verdad?, de normas jurídicas, de reglas, para que la redundancia, que nos muestran cómo introducir evidencia, tanto evidencia en forma de testimonio como evidencia documental, para casos penales y civiles, y nos ayuda a poder introducir simplemente evidencia, nos enseña el rol del juez, el rol del jurado en casos penales, ¿verdad? Y cómo se valora la prueba, cómo se admite la prueba de referencia, la prueba directa. Nos habla de muchos temas de valor probatorio y de reglas de evidencia, valga la redundancia. En concreto, en materia penal, María Eugenia, ¿qué regulación tiene la prueba pericial según las reglas de evidencia? Bueno, la prueba pericial se encuentra en el capítulo 7 y consta de las reglas 701 a las reglas 709. Y ahí se tratan varios temas del derecho probatorio en cuanto a los peritos, ¿verdad? Vemos quiénes son peritos, quiénes no son peritos, cómo se admite evidencia tipo experimentos, evidencia científica, cómo se acredita al perito, o sea, cómo se admite el testimonio del perito, ese tipo de información. Atendiendo que el sistema de justicia de Puerto Rico, tanto el sistema de justicia penal como el sistema de justicia civil, es un híbrido porque comparte criterios propiamente del sistema anglosajón, del common law y del civil law, ¿podrías comentarnos, María Eugenia, qué jurisprudencias del Tribunal Supremo recuerdas que hayan marcado criterios vinculantes en relación a la prueba pericial? Claro que sí. Tenemos dos casos que recuerdo, ¿verdad? Resueltos por nuestro Tribunal Supremo de Puerto Rico, que es el caso Pueblo versus Encarnación Torres y el caso San Lorenzo Trading versus Hernández. Estos casos trabajaban primero que nada el caso de incapacidad o la defensa de incapacidad. Al ser tan complejos estos casos, pues se requieren de un perito, eso es lo que estableció nuestro Tribunal Supremo. Y en el caso de San Lorenzo Trading estableció de que el perito tiene una función educativa, una función auxiliadora al tribunal para poder dilucidar temas técnicos que de otra forma pues el tribunal no podría comprender, sea el juzgador de hechos o de derecho, me explico, sea el juez o sea el jurado. Para la introducción de evidencia científica en un proceso penal, ¿cuáles son los criterios que utilizan los tribunales de justicia de Puerto Rico? Para introducir evidencia penal en cuestión de... Para la introducción de evidencia científica en los procesos penales en Puerto Rico, claro. ¿Qué criterios utilizan sus tribunales de justicia? Bueno, los criterios que han adoptado en Puerto Rico son los criterios de Daubert y los criterios de Frye. Son criterios de la jurisprudencia anglosajona, ¿verdad?, que se traen y se han integrado ambos. Los criterios de Daubert son los criterios que vemos reflejados en las leyes de evidencia federales y los criterios de Frye son criterios que todavía se utilizan en algunos estados. Frye es mucho más laxo, mucho más flexible en cuanto a la admisión de evidencia científica, porque nos dice que tiene que ser evidencia que es generalmente aceptable o confiable en la comunidad científica. Por otro lado, Daubert nos da es más restrictiva, nos da más criterios y nos dice que tiene que ser evidencia que haya sido publicada, tenga aceptación por la comunidad científica en cuanto a la teoría o al proceso que se llevó a cabo, el rango de error y todos estos asuntos, metodología científica específica.
científica para esa evidencia, así que limita mucho más la evidencia que puede ser traída a un caso. Bueno, Eugenia, ¿y la jurisprudencia de sus tribunales penales o la ley de reglas de evidencia establecen alguna clasificación y tipología en relación a los peritos? Claro que sí, nuestra jurisprudencia ha establecido una serie de peritos, ¿verdad? O distintos nombres para distintos tipos de peritos, por decirlo así. El perito de ocurrencia, el cual es el perito que es perito, pero a la vez es testigo porque presenció los hechos de los que va a dar su opinión o a expresar su peritaje, por decirlo así. Por ejemplo, un patólogo que examinó el cuerpo del occiso, ¿verdad? Y está brindando su opinión pericial, pues tuvo contacto con la evidencia, así que es un perito de ocurrencia. También hay peritos generales y peritos intermedios, los cuales no tienen contacto directo a lo mejor o no tienen una participación directa con los hechos, pero a lo mejor están evaluando un récord médico, o sea, hay distintos tipos. Bueno, Eugenia, al inicio de esta entrevista nos comentaste que, bueno, las reglas de evidencia establecían, entre otros, el rol que le corresponde al juez penal en este caso, así como al jurado. Quisiéramos preguntarte, ¿qué papel juega el jurado en relación a la prueba pericial? Bueno, el jurado va a establecer el valor probatorio de la evidencia que va a ser admitida por el juez. El juez tiene la sola potestad de admitir pruebas, o sea, tiene que ver el juez que cumpla con el estándar probatorio de acuerdo al tipo de prueba que sea ofrecida, que son varios estándares. Y entonces el jurado es el que va a establecer el valor que le va a dar a esa prueba. Puede ser que se admita X prueba, pero cuando están internalizando la prueba, el jurado pues puede decir no le voy a asignar mucho valor o poco valor o ningún valor. Eso lo determina el jurado, porque no se trata de, no tiene que tener una especialidad o no tiene que, no es una evidencia, el valor probatorio no tiene que ver con cuestiones técnicas o cuestiones científicas, tiene que ver cómo una persona aprecia una prueba que se le está presentando, tiene que ver más con ese bagaje que trae cada persona y procesos que son de la razón y de la costumbre y va más a lo que una persona lego, por decirlo así, una persona que no conoce derecho puede establecer. Y en relación a la prueba pericial, ¿has podido encontrar similitudes o diferencias entre sus reglas de evidencia de Puerto Rico y nuestro Código Procesal Penal? Ciertamente, las reglas de ustedes de procedimiento criminal nuevas son, encuentro yo que son mucho más completas, son mucho más parecidas a nuestro derecho probatorio en Puerto Rico, porque las reglas antiguas ustedes a veces tenían que suplementarlas con el Código Civil, no explicaban ciertas cosas, pero las reglas nuevas yo encontré bastante completas. Una de las diferencias que encontré es que ustedes siempre se relaciona el perito con un informe pericial que va a brindar el perito, siempre es como que conjunto, no puede haber un perito si no va a brindar un informe pericial. En el caso de Puerto Rico, puede ser que un perito se traiga simplemente para dar su opinión experta y no tenga que rendir ningún tipo de informe, aunque ciertamente se rinden informes periciales. Pero, por ejemplo, puede haber una persona que sea un cardiólogo que estudia X tipo de condición del corazón y esa persona escribió el libro y es el experto en el tema y se le va a traer para que le explique al juzgador sobre esa condición y no tiene que rendir un informe pericial como tal. O sea que puede ser en ese plano. María Eugenia, y ahora atendiendo a la pasantía internacional que realizaste en nuestra firma de abogados, quisiéramos saber qué te motivó a realizar dicha pasantía. Bueno, yo pienso que siempre es bueno salir del entorno en que uno está, en que uno
estudia un tema, ¿verdad? Porque a veces nos limitamos solamente a ver el derecho a través de lo que es nuestra apreciación del derecho, o entendemos que el derecho es correcto de acuerdo a nuestra apreciación del derecho. Pero ciertamente poder venir a un país que es soberano, poder ver las interacciones que ustedes tienen por medios de tratados con otras naciones, me sirve a mí de inspiración y es ciertamente emocionante para mí en el ámbito de derecho internacional poder ver esas interacciones que de otra forma no hubiese podido experimentar, porque Puerto Rico pues, es un territorio de los Estados Unidos y ciertamente no tenemos la exposición a estos de tratados y estos asuntos. Todo está suscrito a Estados Unidos, a lo que Estados Unidos vincule a Estados Unidos, así que es interesante ver eso y me gusta mucho la materia penal y entiendo que Caro y Asociados es una firma que trabaja derecho corporativo penal, así que entendí que podía estudiar el sistema judicial penal peruano y adquirir pues esos conocimientos y compararlo con el derecho puertorriqueño. ¿Consideras, María Eugenia, que se han cumplido las metas y los objetivos que inicialmente te planteaste? Sí, ciertamente siento que cumplí las expectativas que tenía y aún más porque pude realizar varias actividades, ¿verdad? Yo quería poder aportar aquí a la firma mis conocimientos, ¿verdad? De Puerto Rico y los conocimientos que tengo del derecho estadounidense también, y siento que lo logré. Siento que pude aprender sobre el tema del lavado de activos, que era un tema de lavado de dinero, que era un tema que yo desconocía por completo, y pude estudiar tanto cómo lo ve el derecho peruano, el derecho español y el derecho puertorriqueño y anglosajón, así que tuve la oportunidad verdaderamente de empaparme del tema, y también por medio de la semana del juez aquí en Lima pude ir a unas conferencias, pequeñas charlas que hicieron sobre temas laborales, temas penales, temas de familia, o sea que pude aprender no solamente de derecho penal peruano, sino enterarme de algunos detallitos, ¿verdad?, de otras áreas del derecho peruano en general, y fue bien interesante, fue muy bueno. Durante el desarrollo de tu pasantía, María Eugenia, ¿has podido asistir a audiencias o juicios orales? De ser así, ¿qué opiniones te merecen comparándolo con las audiencias y juicios a las que has podido presenciar en Puerto Rico? Sí, pude asistir a 2 audiencias, fue bien interesante, ¿verdad? No quiero hablar en tono de crítica porque ciertamente estoy consciente de que Perú está comenzando en el proceso de la litigación oral, y para mí fue emocionante poder ver ese proceso, poder ver esos primeros pasos, ¿verdad?, que está haciendo el tribunal y está haciendo pues, las partes también, fiscalía, ver cómo interactúa con la defensa, con el acusado. Es muy interesante, fue muy bonito, fue muy emocionante ver esa interacción. Ciertamente hay cosas que yo por dentro decía, ay, deberían objetar esto, debería decir esto el juez, pero tengo que entender que estoy en otro sistema, ¿verdad? Y que están avanzando ustedes en ese sentido, y hay que tratar eso con paciencia. Si algo aprendí aquí en Perú es la paciencia peruana. Muchísimas gracias, María Eugenia. Gracias a ti.